Dios les bendiga, amados estudiantes, hermanos, compañeros en Cristo Jesús. Esta mañana vamos a estar hablando acerca del propósito de la enseñanza, el curso de Flama, que se llama Educación Cristiana, y vamos a estar trabajando justamente en los versos de Mateo 28, 18 en adelante. Y para este evento he consultado a un profesor amigo, mi hermano Arturo Molina, profesor de griego, un gran hermano, y le he pedido algunos conceptos de lo que quiso decir Jesús en estos versos. Quisiera empezar leyendo estos versos para todos ustedes que están allá al otro lado, y dice así la escritura, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. En esta declaración que Cristo hizo, en esta declaración nos dejó a nosotros, nos encomendó a nosotros sus discípulos, hay dos partes importantes que quisiera en esta hora separar. La primera parte es la parte de ir, pero en el verbo original en griego no dice vayan o id, como dice aquí, sino que dice, mientras ustedes van yendo, y eso cambia mucho la perspectiva de lo que habla el texto. Porque una cosa es que yo le diga a usted, hermano, vaya a aquel lugar, usted va comitivamente, y otra cosa es que yo le diga, durante el día, durante todo el día, durante todos los días, mientras usted va yendo, haga el trabajo que yo le encomendé. Lo que quiere decir que Jesús dijo, vayan, pero dijo también mientras caminan, o sea, mientras van, prediquen. ¿Dónde? En la escuela, en el trabajo, en todo lugar. Evangelicen, trabajen con sus amigos, hablen a sus familiares mientras van yendo al mundo. Y esa es una parte que la iglesia en Latinoamérica de alguna manera la está haciendo, la parte evangelística. No tenemos tanto problema allí. El problema nace en la segunda parte del texto, en la parte de la didascalía, que es la enseñanza. Por lo tanto, dice también que entonces la iglesia debería ser un lugar, una escuela donde los que fueron evangelizados por aquellos que iban por el mundo, ahora tienen que dedicarse a aprender. ¿Aprender qué? La palabra y los valores del reino de Dios escritos en la Santa Escritura. Y esa parte como que la iglesia ha tenido ciertos problemas. Yo le he hablado a usted, hermano, les he hablado a ustedes, estudiantes, acerca de la puerta de atrás. ¿Qué es la puerta de atrás, pastor? La puerta de atrás, se las explico de esta manera. Es un término que se usó en Latinoamérica hace unos años atrás, que decía que los discípulos iban por el mundo y ganaban a las personas. Las personas venían a la iglesia y escuchaban un tiempo, pero como no eran enseñados, discipulados, como no se les daba la enseñanza, entonces ellos entraban por la puerta delantera y salían por la puerta trasera. Estaban en la iglesia 3, 4, 5 meses, un año, y después de ahí nunca más volvían a estar en la iglesia. Esto es lamentable, hermano, porque este fenómeno se está dando y se sigue dando en la iglesia contemporánea. Y mucha de la razón es porque la iglesia quizás no está cumpliendo su tarea educativa, su tarea académica, su tarea pedagógica. Lo que quiere decir, hermanos, que nosotros deberíamos, como creyentes, comprometernos con la enseñanza y enseñar también, no solamente a los de afuera,
sino a nuestros hijos. La palabra de Dios dice, siéntese con sus hijos y enséñenle las escrituras. Dice la Biblia que el pueblo judío se sentaba, el padre con los hijos, tenía en sus trajes rollitos con versículos de la Biblia y los sacaban por la mañana y los leían. Y lo hacían al mediodía y lo hacían en la tarde, en la noche. ¿Cuánto tiempo se dedica usted a sus hijos? ¿Cuánto tiempo les lee la Biblia? Y esto es un desafío para todos, hermano. También para mí. Mire, hace unos días atrás, en una iglesia bautista, a la cual a veces apoyamos y hacemos actividades en conjunto, me regalaron unos libros y me los llevé para la casa. Y uno de esos libros eran las parábolas de Cristo. Y he tomado por lo menos 2 o 3 veces a la semana a leerle las parábolas de Jesús a mi hija. Y ella está encantada. Porque ella está aprendiendo. Yo estoy creando una escuela en mi casa. No solo quiero evangelizarla para que quede la semilla, quiero enseñarle a ser un discípulo de Cristo. Y ese es el ánimo que yo traigo a ustedes el día de hoy. Jesús dijo, vayan, mientras vayan yendo, mientras caminan, mientras van a la carnicería, al supermercado, mientras hablan con María, prediquen. Está bien, yo sé, mi amado hermano, que usted lo está haciendo y gloria a Dios por eso. Yo sé que usted ha invitado a sus vecinos a la iglesia. Yo sé que usted le ha dicho a sus familiares, ya ahora soy de Cristo. Y cuando ellos se convierten, la segunda parte que usted y yo tenemos que hacer es educar. ¿Y qué es educar? Porque esta primera parte justamente habla del propósito de la educación cristiana. Educar es ir a la escuela, hermano. Cuando usted era niño, a los 5 o 6 años, usted fue al kinder. Nosotros los más viejitos, bueno, yo no me acuerdo de haber ido al kinder. Pero fui a primer grado. Lloraba mucho. Yo era un niño muy llorón. Y no quería quedarme ahí en la clase. Y mi mamá trabajaba en la escuela. Eso es lo más terrible, hermano. Y ella tenía que pasar todas las vergüenzas. Finalmente me acostumbré a la escuela y me gustó. Y si yo no hubiera ido a esos 6 años de escuela, mi amado hermano, posiblemente yo no estaría aquí, porque esa fue la base, el fundamento de mi restante vida de estudiante. Cuando una persona viene a la iglesia debería tener una academia, una escuela, un lugar donde aprenda, un mentor, le dicen hoy en día, un consejero, un maestro, un rabí, una persona que se siente con ella para enseñarle estas verdades. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo van a ser discípulos? Justamente a través de transmitirle las verdades del Evangelio que están escritas ya en la palabra de Dios. Yo abandono todo aquello que es del mundo. Yo abandono todas mis tradiciones, mis prejuicios que traigo de atrás, y a este lado abrazo los valores del reino de Dios por su palabra. Y eso es maravilloso, hermano. Cuando usted ve una persona que recibe la enseñanza de Cristo, eso es maravilloso, eso es digno de imitar. Hace unos meses atrás estuve en Costa Rica, mi país de origen, y allá me encontré con un amigo, Minor Morera, un pastor. Su iglesia esa noche era un martes, había un asiento y un poco de personas. ¿Qué pasó con Minor? Cuando Minor llegó a la iglesia, hace muchos años atrás, un día yo lo tomé a él y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero enseñarte a orar. Yo quiero enseñarte la Biblia, lo poco que sé te lo voy a compartir. Y Minor empezó a venir a mi casa y empezó a aprender. Y lo maravilloso fue que Minor se quedó en la iglesia, se convirtió en un líder de alabanza y hoy es un pastor, mi amado hermano. Pero yo estoy seguro que Minor no hubiera quedado en la iglesia si una persona no se hubiera dedicado a él para enseñarle estas cosas básicas de la Escritura. He aquí la importancia justamente de la educación cristiana. Tengo en mis manos el libro Explorando la Educación Cristiana de Elwood, Sanner y Harper. Son 2 de los 8 escritores, solamente los voy a mencionar.
Y quisiera empezar hablando de lo que ellos dicen que es educación cristiana. Porque este curso, mi amado hermano, está designado para los maestros, para los pastores, porque básicamente de alguna manera el pastor es un maestro, debería ser un maestro. El pastor se convierte en esa figura que con sus acciones modela a la congregación. El pastor es un educador, el pastor tiene que saber de pedagogía, de andragogía, el pastor tiene que saber un poquito de política, el pastor tiene que saber un poco de filosofía, el pastor tiene que saber de psicología, el pastor tiene que, por supuesto, conocer las escrituras muy bien para poder hacer una obra excelente, para poder impactar a la comunidad cristiana. Y eso está bien, que los pastores hagan eso, pero ¿qué de los laicos? Porque en nuestra iglesia hay un pastor, pero hay 30 laicos. Los laicos también tienen que participar en el proceso de enseñanza. ¿Cómo? A través de escuelas locales, a través de academias, a través de cursos intensivos, acelerados, a través de cursos fuera de la iglesia también, ¿por qué no? De universidades, para que la iglesia, mi amado hermano, venga a ser ese semillero donde crece y se desarrollan maestros, pastores, profetas, evangelistas, que lleven el mensaje de Dios, como dijo Jesús, hasta los últimos confines de la tierra. ¿Me entiende usted, mi amado hermano, la importancia de lo que es la educación cristiana ahora? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que también usted puede ser un vaso útil, un maestro en las manos de Dios para poder llegar a alcanzar a otros por medio de las enseñanzas de Cristo Jesús? Mire, estos autores aquí dicen algo que me llamó la atención. Dicen que la educación cristiana es considerada como el proceso por el cual la comunidad, o sea, la asamblea, la iglesia, la eclesia, trata de ayudar al estudiante a asimilar, a reaccionar a ellos y a integrar y utilizar aquellos elementos de su herencia que sean más valiosos y pertinentes en forma tal que pueda crecer en su propia persona y hacer la mayor contribución al bien común. O sea, en la iglesia, mi amado hermano, no solamente aprendemos los valores del reino. Déjeme decirle que en la iglesia yo he conocido hermanos que han aprendido a leer, porque no sabían leer. El Espíritu de Dios les ha enseñado a leer. En la iglesia yo he visto hermanos que han aprendido relaciones humanas. En la iglesia yo he visto hermanos que se han aprendido a vestir. He visto hermanos que se han aprendido a cosas como mecánica, cosas como pintura, un oficio. La iglesia es un semillero tremendo de enseñanza. Por eso los gobiernos hoy día están volcando sus ojos hacia la iglesia de alguna manera. Yo he ido a las cárceles muchas veces y soy bienvenido en las cárceles. ¿Por qué? Porque el capellán de la cárcel considera que yo soy un maestro que puedo modelar la vida de esos reos que están ahí. Y así ha sido, hermanos. Muchas personas que han salido de la cárcel han llegado a la iglesia, han pasado por la escuela de la iglesia y se han convertido en discípulos de Cristo. Y eso es la obra preciosa que usted como estudiante puede hacer, como estudiante y como maestro, en la vida de muchas personas. Lo que quiere decir que la educación, mi amado hermano, como le repito, es algo sumamente importante. Es ese medio que la iglesia usa, que el Espíritu Santo usa para ayudar a las personas a salir de esos huecos profundos donde están, huecos de aislamiento, de soledad, prisiones de oscuridad. Y Jesús, nuestro máximo, nuestro máximo maestro, nuestro Dios, el Verbo encarnado, fue un maestro que tocó las multitudes. Acordémonos que Nicodemo vino y le dijo: Señor, Rabí, maestro, es que nadie puede hacer las obras de Dios
las obras que tú haces si Dios no está con él? Nicodemo, que era un principal de la sinagoga, reconoció que Jesús era un maestro. Jesús tenía un toque especial para enseñar a las multitudes. Allá en el Sermón del Monte, Jesús enseñó a ellos los valores del reino. Y eso es lo que la iglesia hoy día y lo que nosotros como estudiantes tenemos que hacer en la vida de nuestros estudiantes. Sea usted maestro de escuela dominical, hermano, sea usted pastor, sea usted evangelista, usted tiene que comprometerse con la educación cristiana. Hay una cosa que a mí me preocupa en la iglesia, mi amado hermano. Me preocupa que hay un movimiento tremendo en contra de la educación cristiana, no sé si usted lo ha notado. Y hasta se usan versos escriturales para contradecir que la importancia del estudio y de la educación. Esto es una aberración horrible, hermano. A mí muchos pastores me han dicho, no, es que la letra mata y el espíritu vivifica. Pero yo les digo, ¿qué pasa si usted combina la letra con el espíritu? Sería una doble explosión espiritual, y eso es lo que no vemos. Un pastor me dijo a mí, no, es que yo me paro en el púlpito y lo que Dios me dé. Pero ¿cómo le va a dar Dios si usted no ha estudiado antes, mi amado hermano? Dice la Biblia que el Espíritu nos va a recordar todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Aquellas que hayamos enseñado, estudiado y aprendido. El Espíritu no nos va a recordar ninguna otras cosas, hermano. Así que ahí es donde está la importancia de estas cosas. Les voy a leer otro enunciado que estos hombres dicen aquí. Dice que este hombre, Louis Sherrill, dijo, la educación cristiana es el intento generalmente de miembros de la comunidad cristiana por participar en los cambios de las personas en sus relaciones con Dios. ¡Qué maravilloso! Con la iglesia, con otras personas, con el mundo físico y consigo mismo. Y la educación cristiana lleva y guía a las personas en cambios profundos. Gloria a Dios. Es que, hermano, si no aprendemos, ¿cómo vamos a enseñar? ¿Cómo entenderán? Entiéndame, mi amado hermano, ¿cómo comprenderán si nadie les enseña? ¿Cómo entenderán si nadie les predica? Acordémonos de la escena preciosa de Felipe y el etíope. El etíope estaba allí, estaba leyendo la escritura, pero no la entendía. Y la pregunta fue, ¿entiendes lo que lees? Y yo diría, ¿cómo entenderán lo que leen si nadie les guía, les predica? Por ello es necesario que la iglesia se convierta en un lugar de maestros consagrados al estudio de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? La letra mata. Entonces los pastores ni los maestros leen ni el periódico, no saben de cultura, no saben de política, no saben de Biblia, se paran en el púlpito y lo que me venga ahí se me ocurre, ahí lo voy a decir. Yo creo que Dios actúa diferente, mi amado hermano. Y por eso que le animo a que usted se consagre a estos cursos de la palabra de Dios. Porque si usted se consagra a través de la educación, usted puede hacer una transformación en su comunidad. Y a eso es lo que apelamos a través de estos cursos de la palabra de Dios. Mira lo que dice la Iglesia Luterana en América, según Sanelin Harper. Dice, la educación cristiana es un proceso en el cual las personas son confrontadas con el Evangelio y son despertadas y transformadas por el Evangelio. Gloria a Dios, es a través de la educación cristiana, es a través del discipulado que Jesús dijo, vayan y formen escuelas a través de la didascalía, formen escuelas, enséñenles los valores del reino, para que ellos puedan comprender claramente quién es Dios, cómo actúa Dios. Sigue diciendo la Iglesia Luterana en América, dice, alimenta las comunidades de fe mientras proclama el Evangelio. En este proceso el educando
El estudiante se vuelve en un participante activo y voluntario. Esto es algo, hermano, que nace del corazón. Desde que yo era niño, me acuerdo de las predicaciones de mi pastor, que es un gran maestro, un hombre que ha entregado su vida a la enseñanza, un hombre apasionado, que cuando yo le veo la computadora, muchas veces, hermano, yo le he visto 500, 600 mensajes, 700 documentos. Le digo, hermano, ¿cómo le hace usted? Y yo voy por ahí ya, hermano, ya ahora casi tengo como unos 300, 400, ahí ya lo voy alcanzando. Porque me gusta leer, me gusta aprender, para enseñar también a otros, dijo el apóstol. Busca hombres idóneos para que enseñen también a otros las verdades del reino. Busquen hombres idóneos en la congregación que se metan y se comprometan a ser maestros de la Escritura. Maestros de la Escritura. Dice acá, hermanos, igualmente que la educación nos ayuda a hacer una transmisión de una herencia. ¿Ve? Los judíos transmiten todos los conocimientos, los transmiten justamente a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Ve? Lamentablemente nosotros los hispanos como que no hacemos esa transmisión. Y si nosotros no hacemos esa transmisión, perdemos, mi amado hermano, la siguiente generación. Ahora bien, vuelvo al tema porque estamos hablando de la importancia de la educación cristiana. La importancia de la educación cristiana. ¿Qué pasa si una iglesia no tiene enseñanza? Mire, mi amado hermano, una iglesia puede tener todo, pero si no tiene enseñanza, le falta uno de los ministerios más importantes. Le explico. Puede tener un coro, eso es bueno, la adoración a Dios. Puede tener danza, puede tener ministerio infantil, puede tener muchas cosas, hermano. Pero si no hay una academia donde se enseñe la palabra de Dios, la iglesia sigue careciendo de cosas importantes. Hace unos 2 años atrás, un poco más, en la iglesia decidimos abrir por un año una academia, un instituto local, y de eso vamos a hablar en el próximo capítulo, en el próximo grabación. Y ese ministerio que permaneció por un año nos dio unos frutos increíbles, hermanos. Nos ayudó a solidificarnos. ¿Por qué? Porque los miembros empezaron a entender que ellos no solamente tenían que venir a la iglesia, sino que ellos tenían que comprometerse con esta tarea magnífica de la educación. Y déjeme decirle, hermanos, allí, en esa escuela, muchos aprendieron a leer las Escrituras, muchos aprendieron a tener un devocional diario, muchos aprendieron a enseñar a los niños. Y yo doy gracias al Señor por eso, hermano, porque de otra manera, ¿cómo la iglesia entonces va a lograr que sigamos adelante y que tengamos una herencia prolongada en nuestra educación, que lo transmitamos también a nuestros hijos? Mire lo que dice aquí sobre la educación cristiana en la tradición wesleyana, hermanos. Dice de la siguiente manera: la educación cristiana, dice, puede ser definida como uno de los ministerios esenciales de la iglesia, de la eclesia, por medio del cual la comunidad, o sea, la coinonía, la asamblea de los creyentes, busca preparar a todos los educandos para recibir el poder del evangelio en la conversión y en la entera santificación, inspirarlos y guiarlos a experimentar el crecimiento personal en las gracias cristianas y en el conocimiento de la verdad como están en Jesús, y en ayudarles a prepararse para encontrar un lugar de servicio productivo en el cuerpo de Cristo y en el mundo fuera de la iglesia. O sea, quiere decir entonces que en la iglesia nos preparamos para hacerle frente al mundo.
¿Se da cuenta de la importancia de la educación cristiana, mi amado hermano? Usted aquí tiene que prepararse para vencer al mundo. Aquí en el altar, aquí en las clases de educación, aquí en el departamento de escuela dominical, aquí en el departamento de formación cristiana, como usted le quiera llamar. Recordemos, mi amado hermano, que justamente el manual de gobierno de la iglesia hueleyana dice que cada iglesia debería tener un departamento de formación cristiana, un superintendente de enseñanza, no estoy hablando de escuela dominical, de enseñanza que motive a que hayan departamentos que transmitan las verdades esenciales del reino de Dios. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, hermano. Esto es parte del discipulado del cual Cristo nos habló. Enséñenles. No se queden de brazos cruzados. Háblenles a sus hijos. Háblenles. Díganles. ¿Por qué, hermano? Porque ahí en esas bancas hay personas que no saben la verdad del reino de Dios. Mire, había una persona en la iglesia y yo empecé a darle un discipulado. No sé exactamente, creo que este muchacho venía de una secta. Y él me dijo, ¿quién es Jesús, pastor? Yo le dije, ¿quién crees que es? Para ti, ¿quién es Jesús? Para mí es un ángel. Vamos a Juan a ver qué dice. Le empecé a hablar de la preexistencia de Cristo Jesús. No lo sabía, estaba equivocado. No entendía que Jesús era el verbo eterno de Dios. Si hay personas en la iglesia que no entienden quién es Jesús, ¿a quién adoran, mi hermano? ¿A quién adoran? ¿A quién adoran? ¿Cómo adorarán si no entienden? Es allí la importancia de sentarnos a la orilla de buenos maestros y aprender para después enseñar. Porque nosotros los seres humanos, hermanos, somos como vasijas. Recibimos el alimento espiritual, la enseñanza, y tenemos la capacidad de vertirnos en otras personas. Voy a dar una última definición acerca de la importancia de la educación cristiana, porque justamente la educación cristiana, mi hermano, necesita crear objetivos. La educación cristiana también tiene o la iglesia tiene que hacer una declaración de objetivos. ¿Por qué enseña la iglesia? La iglesia tiene que estimular a otras personas, dicen estos autores, en el crecimiento y desarrollo progresivo y continuo del carácter cristiano. La educación cristiana tiene que desarrollar a personas en el crecimiento y la capacidad y disposición para participar en la sociedad organizada de los cristianos, que es la iglesia. La educación cristiana, en sus objetivos, dice, trata de conducir a las personas en el crecimiento de una interpretación cristiana de la vida y del universo, a descubrir en ellos el propósito y el plan de Dios y llevarlos a una filosofía de la vida edificada sobre esta interpretación. Y le digo un último objetivo de la educación cristiana. La educación cristiana trata de que las personas en crecimiento se efectúe la asimilación de la mejor experiencia religiosa de la raza, predominantemente lo que se registra en la Biblia como una guía efectiva en experiencia actual. Y termino con este justamente, hermanos. En el año 1958, la Comisión General Educativa del Consejo Nacional de Iglesias en los Estados Unidos publicó los siguientes resultados en un estudio de 5 años, dice, realizado bajo la dirección de Lawrence Little, y dice que el comité dedujo estas cosas, 5 temas. El propósito supremo de la educación cristiana es capacitar a las personas para que tengan conciencia del amor de Dios, que Dios buscó al hombre tal como se reveló en Jesucristo, y que el hombre debe responder con fe a ese amor y debe crecer en la gracia de Dios. La iglesia, por lo tanto, hermano, tiene que ayudar al estudiante
a llegar a ser ese verdadero discípulo en esas etapas de desarrollo cristiano, como estudiante, como aprendiz, como uno que aprende de uno que sabe. Entonces, mi amado hermano, ahora que usted está aprendiendo, tiene que capacitarse para ayudar a las personas a descubrir y cumplir papeles responsables en las comunidades cristianas mediante la fiel participación local y mundial de la iglesia. Por lo tanto, hermano, tenemos que convertirnos entonces en buenos estudiantes. Es el propósito de la educación cristiana. Que usted se convierta en un estudiante excepcional. Que usted lea, tiene que leer, tiene que aplicarse a la lectura. Tiene que leer no solamente las escrituras, tiene que leer libros, tiene que leer comentarios, tiene que leer bosquejos, bocetos, tiene que leer documentos para poder, cuando está predicando y enseñando, vertir ese conocimiento en esos niños pequeños, en su familia, en sus hijos, en las personas que están a su lado. Yo espero que este primer segmento que tiene que ver con la educación cristiana y su importancia cale profundamente en su vida. Yo espero que Dios le haya hablado a través de esto. Termino con esto, hermano. Un hermano me dijo, pastor, es que yo no sé. Y se sentía mal por no saber. Mire, hermano, no se sienta mal por no saber. Eso no es un pecado, ni es un error. No importa dónde usted viene. Lo que importa es para dónde usted va. Yo le dije, no te sientas mal por no saber. ¿Quieres aprender? Sí, pastor, yo te enseño. Yo te pongo un tutor. Nos juntamos y usted aprende. Cuando ese muchacho aprendió, hermano, estaba tan contento porque me dijo, pastor, yo no sabía nada de esto. Gracias por decírmelo, gracias por tomar el tiempo, gracias por discipularme. Hermano, dice la Biblia que hay gozo cuando un pecador se arrepiente, pero habrá más gozo cuando ese pecador se arrepiente y se convierte en un gran discípulo. Y eso es lo que yo quiero dejar en sus corazones. Que Dios nos ayude para que usted pase de ser un asistente a la iglesia y se convierta en todo un maestro de las Escrituras. El apóstol Pablo, recordemos que le dijo a Timoteo eso, traza bien la palabra de verdad. Y hoy tenemos, hermanos, una epidemia de personas que no saben trazar la palabra de verdad. Que no pase eso con usted, que no pase eso conmigo, porque queremos que cuando lleguemos allá a la presencia de Dios, Dios nos diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.